Absolutamente sí, lo recomendaría sin ninguna duda. Te diría que recomendaría el rinde gasto. ¿Y por qué? Te diría porque rinde gasto me da una solución. Yo recomendaría implementar rinde gasto, en primer lugar, porque te ayuda en el proceso de las rendiciones, en tener la información en una nube. Para nosotros, Rindegasto es un aplicativo que viene a satisfacer una necesidad. Lo recomiendo abiertamente. Recomendaría Rindegasto netamente porque facilita y limpia un poco los procesos respecto al uso de papel. Recomendaría Rindegasto 100%. La verdad es que una aplicación que debiese conocer al menos todo administrador de las finanzas. Yo recomendaría Rindegasto de todas maneras porque te ayuda a ordenar. Totalmente recomendaría rinde gasto. Ha dado respuesta a nuestras necesidades, sigue dando respuestas a nuevas necesidades y por lo tanto 100% recomendable. Hola a todos, buenos días. Les saluda Amelis Blanco. Yo soy la directora comercial para el segmento de S&B en Rindegastos a nivel Latam. Qué gusto saludarles y qué bueno que hayan decidido sumarse a esta instancia para conocer un poco más acerca de cómo nuestra plataforma puede ayudarles a digitalizar todo el proceso de rendiciones de gastos en sus empresas. La idea del día de hoy es poder mostrarles un poco cómo funciona la plataforma, contarles acerca de algunas novedades que hemos incorporado al servicio en el último tiempo. Quizás algunos de ustedes ya conocen de nosotros y no tenían la necesidad tan puntual de resolverlo en el pasado y ahora se suman buscando una solución y a dar respuesta a esta problemática que es tan transversal en las empresas. Así que esperamos hoy que todas las mejoras que hemos incorporado en el último tiempo sirvan para convencerles de que efectivamente es el momento de dar el paso de digitalizar todo este proceso en cada una de sus organizaciones. Vamos a iniciar. Permítanme un momentito. Ahí estamos. Y vamos a ponerlo acá en grande. Perfecto. Les cuento un poco. Rindegastos, en efecto, es una empresa chilena. Nosotros tenemos ya más de 10 años en el mercado. Tenemos oficinas físicas en Lima, Bogotá, Ciudad de México. Recientemente abrimos en Argentina y trabajamos con clientes de todos los países. De hecho, en la actualidad tenemos presencia en más de 22 países, es decir, tenemos empresas que hemos cerrado y que rinden desde esas localidades. A la fecha contamos con más de 5.000 clientes que se han sumado al uso de nuestro servicio en toda Latinoamérica. Y estamos conectados o nos podemos conectar con más de 15 RPs del mercado, de los más conocidos, y a otros no tan conocidos, pero que efectivamente contamos con diversos métodos con los cuales podemos intentar realizar esta integración. Más de 150.000 usuarios registrados avalan el uso de nuestra plataforma a lo largo de todos estos años y seguimos trabajando efectivamente en tropicalizar y en poder adecuarnos a todos los procedimientos con foco, mucho foco en Latinoamérica y en los procesos que efectivamente llevamos a cabo de este lado del mundo. Una de las cosas en las que siempre nos hemos enfocado a lo largo de todo este tiempo, efectivamente, y más en los últimos años, ha sido en trabajar en la adaptación regional. Muchos de los que están conectados en este minuto son en el grueso, asistentes de Chile, ¿cierto? De Perú, pero Rindegastos efectivamente trabaja para todos los mercados y no solo tenemos presencia, por decirlo, sino que hemos trabajado en poder tropicalizar y adecuarnos a las normativas tributarias. En Chile, por ejemplo, y solo por destacar algunos de nuestros atributos más destacados, ¿cierto? En cada uno de los países podemos decir adiós al papeleo, es decir, hay una resolución por parte del Servicio de Impuestos Internos que permite que las empresas que utilicen nuestro servicio puedan efectivamente optar por no guardar más las boletas o las facturas y respaldarse ante una eventual auditoría con los comprobantes digitales que reposan en nuestra plataforma. De igual manera, tenemos la capacidad de hacer lectura del PDF 417, que es este timbre, ¿cierto?, que está en la mayoría de las boletas en la actualidad.
La idea es que podemos simplemente escanear el timbre, a extraer toda la información y que así el proceso sea muchísimo más fácil. En Colombia, por su parte, estamos en capacidad de leer eficientemente lo que es el XML de la factura, lo que es fundamental dentro del mercado colombiano por exigencias de la DIAN, y a su vez desarrollamos una herramienta llamada asignación de factura, con lo cual resolvemos una problemática súper focal dentro de Colombia, que es el hecho de que las facturas llegan a una casilla específica de finanzas donde se mezclan los gastos de absolutamente todos los usuarios, y nosotros creamos la posibilidad de poder hacer un repositorio con este correo, digamos, o con este receptor, y a partir de ahí hacer match con los gastos que efectivamente incorporan nuestros usuarios en una sola instancia y con un solo clic para poder resolver esta situación. En Perú, que es uno de los mercados que igual más nos gusta y en los que más éxito hemos tenido en los últimos años, tenemos la lectura del código QR. Funciona en la misma línea que el PDF 417 en Chile. Escaneamos este código, extraemos toda la información y el usuario no tiene que digitar absolutamente nada, haciendo una creación muchísimo más rápido. También en Perú leemos el XML de la factura para poder cumplir con las exigencias de la SUNAT, en el caso en el que efectivamente el comprobante con el que cuente sea este tipo de comprobantes. Y tenemos algo súper interesante que es la planilla de movilidad. En Perú, la SUNAT exige, ¿cierto?, que los gastos vinculados a movilización, ¿cierto?, entiéndase taxi o cualquier desplazamiento de esta naturaleza, sea rendido en una planilla muy particular con ciertos campos específicos. Hay que establecer de cada gasto cuál es el origen, el destino, el motivo de ese gasto, y esto hay que diligenciarlo o presentarlo ante la SUNAT en un formato que es bien particular a tales fines. Nosotros hemos trabajado y desarrollado una planilla de movilidad que viene incorporada dentro de la plataforma, que hace el llamado a estos campos puntuales que acabo de mencionar, y con lo cual el usuario no tiene que preocuparse entonces de hacer un doble trabajo o de separar gastos, porque en la medida en los que los va incorporando al sistema, estos se van separando de los gastos habituales y luego simplemente tiene que exportarlo en el formato que está predefinido para tales fines y que cumple con la normativa de la SUNAT. Y finalmente en México, que es otro de nuestros mercados focales, tenemos también la lectura del XML. En México las facturas tienen muchísimos campos. Nosotros estamos en capacidad de extraer cada uno de estos, ¿cierto? De verificar además lo que es el UUID, que es un código como bien particular que contiene los comprobantes de este mercado para que esto no se duplique y que pueda estar totalmente validado. Y además contamos con un servicio llamado recupero de factura, que es también algo muy particular del mercado mexicano, con lo cual, una vez que los usuarios rinden los gastos, las facturas luego tienen que solicitarla, es decir, les entregan un comprobante inicial y luego tienen que solicitarla, lo que se traduce en la inversión enorme de tiempo por cada una de estas personas. Con Rindegasto esto no ocurre, nosotros nos encargamos de recuperar esta factura solo teniendo la fotografía del timbre, del comprobante, perdón. Entonces, si se fijan, hemos trabajado arduamente en poder adecuarnos al mercado LATAM, para poder cumplir con las realidades no solo fiscales y tributarias, sino también para hacer y modelar el proceso de creación de gastos a las distintas realidades que tiene cada uno de los países, siempre pensando en que esto sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Trabajamos con empresas de todos los rubros y de todos los tamaños. Eso es algo que también es diferencial de Rindegasto. No importa si eres efectivamente una pyme, un emprendimiento, una empresa chiquitita que está partiendo y que quiere efectivamente organizar sus gastos desde el principio, o si eres una gran empresa, ¿cierto? Una transnacional, un holding, y sin importar cuál es el rubro al que perteneces, porque la realidad es que el gran dolor de las rendiciones de gastos es transversal para todas las industrias y todas las empresas deberían enfocarse en que este fuese uno de los procesos financieros mejor mapeados y mejor controlados. Sin importar a cuál pertenezcas, vamos a poder ayudarte. La plataforma es tremendamente flexible y parametrizable, por lo cual podemos adecuarnos a la realidad de cada una de las empresas, entendidas desde la posibilidad de cargar los planes de cuenta, habilitar centros de costos, proyectos, unidades de negocio. Es bien versátil en esa línea y por eso no importa cuál es el segmento, vamos a poder ayudarte. Específicamente hay mercados, ¿cierto?, a los que esto es mucho más atinente, todo el que tenga personal en terreno, todo el que tiene que efectivamente gastar habitualmente y que está fuera de la oficina, Rindegasto es también un gran diferencial, un gran plus a partir del uso de nuestra aplicación móvil, que la vamos a ver en funcionamiento en unos minutos, permite poder agilizar también lo que es la carga de datos asociados a los gastos en tiempo real y la verificación de estos por parte de todas las instancias de aprobación, sin importar en dónde se encuentre.
Antes de partir con la demostración, me gustaría comentarles acerca de algunas nuevas funcionalidades y mejoras que hemos incorporado a la plataforma y que están gustando un montón y que además hicimos en base al feedback que efectivamente levantamos de todos nuestros clientes. Nos preocupamos a diario de poder hacer encuestas, de poder escuchar cuáles son las necesidades y las mejoras que podemos implementar para ir supliendo cada uno de los dolores que efectivamente tiene el proceso y que a veces cursa por realidades distintas dentro de cada una de las organizaciones. Entre los lanzamientos que hemos hecho en los últimos meses se encuentra, por ejemplo, la creación de gastos a partir del uso de WhatsApp. Es una realidad que el WhatsApp es de las aplicaciones que todos utilizamos o la más utilizada por todos en la actualidad. Todos, sin importar qué estemos haciendo, siempre tenemos esta aplicación a la mano, siempre tenemos esta aplicación abierta. Así que dijimos, ¿por qué no incorporar la posibilidad también de que la creación del gasto se dé a partir del uso de esta herramienta? Qué cómodo poder estar en una comida de trabajo, ¿cierto? Un almuerzo de clientes y tener el WhatsApp abierto y simplemente tomar la fotografía de la boleta y que la plataforma pueda procesar el gasto y llevarlo directamente a Rindegasto sin tener que hacer nada más. Parte de las cosas más importantes del uso de WhatsApp o de la incorporación de WhatsApp como método para la creación del gasto es la inteligencia o el respaldo, el backup que tiene esto por detrás. Detrás hay el uso de Scanit 2.0, que es una tecnología desarrollada por nuestro equipo de desarrollo desde hace varios años y que funciona súper bien, que además contiene inteligencia artificial generativa, por lo que no solamente es tomar la fotografía, eso es lo que ustedes van a ver y es lo que queremos que vean, la facilidad, pero por detrás hay mucho trabajo de inteligencia artificial y de respaldo tecnológico que permite que a partir de simplemente la fotografía podamos leer toda la información que reposa en el comprobante, extraerlo en base a los campos que efectivamente tu empresa haya creado para tales fines, ¿cierto? Y además la inteligencia se encarga incluso de inferir algunos datos como la categoría a la que esto está asociado en la medida en la que va aprendiendo para que el gasto esté lo más completo posible. Entonces, esto ya es una realidad. Además de poder escanear el comprobante, escanear el código, en el caso de Perú y Chile, también vas a poder crear gastos a partir del uso de WhatsApp. Otra de las cosas que incorporamos es RindeConnect. RindeConnect es una herramienta que desarrollamos recientemente y que está funcionando en Chile con algunos proveedores puntuales y lo que hace justamente es permitir que podamos conectar Rindegastos con algunos proveedores financieros. En este caso, por ejemplo, en Chile estamos trabajando con Tempo y con Mastercard para hacer que todas las transacciones que se ejecutan o que ejecuta un usuario puntual con su tarjeta corporativa y que está vinculado a estos proveedores pueda efectivamente crearse directamente en Rindegastos. De este modo, las empresas tienen la tranquilidad de que pueden hacer la conciliación en línea porque los gastos y las transacciones hacen match para permitirte tener un mayor control al respecto. Es decir, ya no va la conciliación por un lado y los gastos por otro, sino que todo se junta dentro de Rindegastos para que lo tengas dentro de una misma interfaz. Estamos trabajando en poder ampliar el uso de RindeConnect en otros mercados, así que bueno, en los próximos meses seguramente habrá noticias al respecto. Tenemos también la validación de proveedores con el Servicio de Impuestos Internos, que es algo que no teníamos. Con Perú, desde hace bastante rato estamos conectados con la SUNAT, por lo cual cualquier gasto que tenga un RUC válido, nosotros vamos vía API y hacemos la consulta a la SUNAT para traer información relevante acerca del proveedor, ¿cierto? El estado del contribuyente, del documento, etcétera. Y esto no lo teníamos en Chile. Logramos ahora sacarlo y tenemos también entonces la validación de proveedores por parte del Servicio de Impuestos Internos. Esto permite que las empresas tengan la tranquilidad y la certeza de que el proveedor que se está rindiendo en un determinado gasto efectivamente es un proveedor formal, ¿cierto? Permite tener mayor tranquilidad a efectos de auditoría y una mejor trazabilidad. Y tenemos finalmente los viajes en colaboración con Cocha Corporate, que también es una funcionalidad que está funcionando, valga la redundancia, en Chile puntualmente en este minuto y que lo que hicimos fue aliarnos con la empresa Cocha, que es una de las más grandes agencias de viaje en el país. ¿Para qué? Para resolver una problemática que nos venían levantando algunos de nuestros clientes, como lo son los viajes corporativos. Muchas de las grandes empresas principalmente tienen muchos de estos desplazamientos y la verdad es que un cúmulo de los gastos reposaba en la agencia de viajes o eran transferidos a la empresa por la agencia de viajes y otro grueso de los viajes que son quizás los más transaccionales, ¿cierto? Los almuerzos, los desplazamientos, etcétera, reposaban en Rindegasto. Lo que hicimos fue desarrollar entonces una herramienta que permitiera vincular ambas cosas y hacer un repositorio en línea dentro de Rindegastos, con lo cual en este caso Cocha nos proporciona la información de los vuelos, ¿cierto? En línea
para que estén dentro de la plataforma y luego nosotros proporcionamos el resto de los gastos para que todo repose dentro de un mismo informe que además le permita a la empresa luego obtener reportería y tener una mejor trazabilidad. Estas son herramientas que si bien nacen con proveedores puntuales o con alianzas puntuales, la idea es que las estamos expandiendo a otros países y obviamente con otros proveedores para que puedan tener un alcance mucho más transversal. Sin más, entonces, vamos a pasar al uso de la plataforma como tal, ¿cierto? A la demostración para que podamos ver cómo es que funciona la aplicación móvil, cómo todas estas cosas se vuelven tangibles y lo fácil que es utilizar Rindegastos. Entonces, permítanme, le comparto mi pantalla para que veamos el uso de la plataforma. Perfecto. Ahí estamos entonces desde la interfaz de mi celular. Rindegasto funciona desde la aplicación móvil para Android y para iPhone respectivamente. Se descarga de forma gratuita. No pesa absolutamente nada, así que no hay ningún problema con ello. Y en este caso están viendo la interfaz de un iPhone. Vamos a hacer entonces un proceso como bien sencillo, pero en el que puedan percibir cuáles son las herramientas claves de la aplicación. Lo que hacemos es trabajar, ¿cierto?, con 3 perfiles. Cada una de las personas que ustedes incorporen al servicio efectivamente va a poder ser rendidor, aprobador o administrador, dependiendo de las tareas que realice. Y evidentemente, como su nombre lo indica, los rendidores son las personas que están a cargo de incorporar los gastos y rendirlos en la medida en la que incurren en ellos. Los aprobadores van a estar a cargo de decir este gasto está aprobado o rechazado de acuerdo a las políticas internas que ustedes establezcan. Y en esa línea estamos en capacidad de configurar flujos de aprobación tal como ustedes lo necesiten, integrados por las personas que requieran y en el orden que requieran, con algunos condicionales. Y los administradores usualmente son las personas del área más contable o financiera que se encargan de gestionar como tal la aplicación y poder evidentemente obtener reportería y exportar datos para integrar con el sistema contable. Vamos a hacer la creación de un gasto, vamos a hacer el envío de un informe, ¿cierto? Y vamos a ver finalmente cómo esto se traduce en reportería eficiente y en la posibilidad de extraer todos estos datos. Entonces, desde el perfil del rendidor, vamos a hacer clic en gastos, vamos a hacer clic en más de la parte inferior, ¿ok? Y desde acá vamos a crear un gasto. La plataforma, como les comentaba anteriormente, tiene diversos mecanismos para poder ingresar esta información y dependiendo del país en el que se encuentre, obviamente estos mecanismos o estos métodos van a ir variando. En este caso vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, con el uso del Scanit, que es este robot con el cual yo puedo tomar una fotografía simplemente del gasto, la puedo elegir también de mi galería si es que fuese el caso, y va a encargarse de extraer los datos necesarios. Entonces vamos a tomar una foto, que es lo más habitual dentro de las empresas. Yo aquí tengo mi comprobante, tomamos la fotografía, usamos el comprobante, siempre voy a poder afinar que sea lo mejor legible posible, guardo y el Scanit se va a encargar de procesar todos estos datos. El Scanit demora algunos segundos, obviamente, en poder hacer la lectura y de procesar esta información. Podemos cargar hasta 5 comprobantes sin ningún problema, mientras el robot efectivamente se encarga de hacer la lectura. No es necesario esperar a que efectivamente esto ocurra. Ahí está el Scanit listo y por tanto, si yo ingreso, encuentro el gasto perfectamente creado, ¿ok?, con la información extraída que corresponde desde lo más básico, como el proveedor, que en este caso es Inversiones Viviluz, la fecha del gasto, el total, ¿ok? Ahí está el desglose también de los impuestos. Y hacia abajo tengo un set de campos personalizados. Yo tengo creados para este ejemplo los más habituales, ¿cierto?, que utilizan las empresas, es decir, la categoría que hace referencia al concepto del gasto. Ustedes nos proporcionan el listado de cuentas contables, tal cual como los llevan en su RP. Nosotros los incorporamos al sistema y tenemos tipo de documento, RUT del proveedor, número de documento y podemos incorporar otros como centros de costo, clientes o cualquiera que para ustedes sea relevante para mapear la información y que esto sea lo más atinente a sus procesos. Este es el uso del Scanit. Por otra parte, tenemos también la posibilidad, ¿cierto?, de leer el código simplemente para todos los comprobantes, como les decía, que tengan PDF o QR. Si hacemos clic en leer el código, yo aquí tengo otro comprobante, enfoco y la plataforma efectivamente escanea, yo puedo guardar este gasto y ahí, si yo ingreso, va a ser la extracción también de todos los datos que efectivamente reposan en el código. En el caso del uso de la lectura del código, si se fijan, me queda sin imagen. Tengo que hacer también, obviamente, la edición para adjuntar el archivo que efectivamente va a servir de respaldo posterior a este gasto.
Ahí tenemos entonces el comprobante, guardamos, él va a sincronizar. Es importante también que la aplicación o la herramienta como tal, Rindegastos, cuenta con un mecanismo offline, por lo cual si no tienen internet en un determinado momento, igual pueden incorporar los gastos y al tener acceso a datos, él va a sincronizar para que efectivamente se pueda enviar el archivo. Si yo guardo, él va a sincronizar y con esto, si se fijan, la lectura es muy rápida de los comprobantes, bien sea el mecanismo que efectivamente yo utilice. Les contaba también del WhatsApp. Si yo me muevo rápidamente a mi WhatsApp, por ejemplo, ahí obviamente hay una parametrización previa de esto para vincular el número de rindegastos y yo puedo simplemente escribir cada vez que yo necesite crear un gasto al respecto con la plataforma y él me va a devolver un mensaje para que yo efectivamente adjunte el comprobante que sea que yo quiera cargar. Y en esa línea también podría simplemente tenerlo en mi galería, adjuntarlo, ¿cierto? Y él va a procesar, como les comentaba, utilizando el Scanit y me va a devolver, dependiendo de la configuración que yo tenga, algunos datos. Agrego una nota, yo puedo poner aquí almuerzo cliente, voy a devolverle el mensaje. Y si yo tengo varias empresas vinculadas empresa, cosa que es totalmente viable de Rindegasto, con la funcionalidad de multiempresa que permite a aquellas entidades que sean holding y que tengan varias razones sociales, que una misma persona esté vinculada a varias de estas y que pueda cambiar de perfil sin ningún problema y tener varios roles y accesos sin tener que cerrar sesión ni nada por el estilo. Entonces, yo le voy a decir en este caso que quiero enviarlo a la empresa número 2, que es Insight Sales Demo, a la que yo estoy vinculada, y esto lo que va a hacer es que el robot evidentemente sepa dónde va a crear el gasto. Tu gasto está creado en la empresa que seleccionaste, en la política que seleccionaste, y ahí está el gasto creado. Si yo me voy nuevamente a Rinde Gasto y refresco efectivamente la sección, él va a terminar de procesar el gasto utilizando el Scanit, lo va a traer desde el WhatsApp hasta la plataforma. En este caso, obviamente, lo está procesando porque lo estoy haciendo en el minuto. La idea es que ustedes simplemente envíen esto por WhatsApp y se olviden y luego confíen en el que esto está guardado como un borrador y con ello van a poder efectivamente procesar la información o enviar el informe de gasto. Otra de las cosas importantes con las que cuenta Rindegastos es la posibilidad de parametrizar alertas. Y esto es fundamental siempre para las empresas porque asegura que demos cumplimiento a las políticas internas que efectivamente se tengan, ¿cierto? Campos de obligatorio cumplimiento, hacer condicionales para que un campo se comporte en función de otro, es decir, poner topes por montos. Si es que yo le doy acá a revisar, me indica que tengo que completar la categoría. Entonces, como estas, podemos incluir diversas validaciones o condicionales para que efectivamente la información viaje de la manera más completa y correcta posible a contabilidad y que estas instancias dediquen el menor tiempo a hacer este tipo de revisiones tan chicas, ¿ok? Si vemos también, este gasto en particular tiene el botón del sí, así que si yo pincho, me permite ver la información efectivamente de este proveedor para entender si todo está en regla, ¿ok? Consulta que quizás tendría que haber hecho por fuera si es que llevara este proceso de manera manual. Otro de los grandes plus de Rindegasto es la posibilidad de detectar gastos duplicados. Nosotros hicimos un estudio recientemente en toda nuestra cartera de clientes y determinamos que entre el 1 y el 6% de los gastos efectivamente son duplicados o fraudulentos. Imaginen la cantidad de dinero que se pierde entonces vinculadas a este tipo de transacciones. Rindegastos cuenta entonces con un algoritmo de duplicidad que funciona en dos líneas. Si es que el gasto fue creado a partir del escáner de un código, si se fijan, yo ahí tengo una pequeña señal en amarillo, que si yo pincho me indica que este gasto está duplicado porque se leyó anteriormente este timbre. Y esta comparativa se hace con el histórico de los gastos en la empresa y no solo con los del rendidor que en efecto está rindiendo este en particular. ¿Y qué pasa, Amelie, si es que es un comprobante que no tiene este código? Igualmente hay un algoritmo de duplicidad que funciona revisando y comparando los campos puntuales del gasto y si la fecha, el total y la moneda son iguales, revisa el resto de los elementos y establece un porcentaje de similitud. Así que sin importar cuál es el mecanismo de creación, siempre vamos a estar en capacidad de proporcionarte efectivamente información para que tomes las previsiones necesarias. Estas acciones entonces tenemos que repetirlas tantas veces como gastos vayamos incorporando a nuestra plataforma. Si nosotros nos vamos a borrador, ahí van a quedar incorporados todos los gastos y cuando estemos listos para enviar efectivamente nuestro informe, simplemente nos vamos a ir en la parte inferior a informe. La dinámica es la misma, pinchamos el más y la plataforma lo que va a hacer es que nos va a guiar para que confeccionemos lo que es el símil del Excel o del formato prediseñado que quizás estás utilizando en la actualidad. Yo ahí puedo seleccionar uno o varios gastos según yo necesite.
Pueden ser hasta 100 gastos sin ningún problema dentro de un mismo informe. Y si se fijan en la parte de arribita tenemos un 62 en rojito. Estos son gastos que incumplen con las políticas que ustedes determinen y por lo tanto no pueden ser enviados. Esto nos asegura, como les comentaba, que la información que viaje sea realmente la que cumpla con los parámetros que ustedes establezcan. Vamos a continuar. Obviamente vamos a poner un título para este informe. En este caso yo le voy a poner simplemente test demo. Si es que yo tuviese un fondo por rendir o una caja chica, la plataforma cuenta con la posibilidad de que esto se registre dentro de la misma, ¿cierto? O que efectivamente el usuario pueda hacer esta solicitud viajando por un flujo independiente del de la aprobación para que también lo tengamos creado. Si este fuese el caso, yo puedo vincular efectivamente con el fondo que yo tenga asignado en su minuto y si fuese un reembolso convencional, simplemente puedo dejar esto en blanco. Nota si es que aplica y si es que no, simplemente guardamos y él va a confeccionar el informe en base a la sumatoria de los gastos que efectivamente hayamos incorporado. Si todo está perfecto, enviamos el informe. ¿Y a dónde va a viajar esto? Al flujo que cada usuario va a tener parametrizado por defecto. Es decir, dentro del levantamiento inicial, obviamente vamos a hacer la parametrización puntual y podemos tener flujos por usuarios, por políticas, por centros de costo, por proyecto, como lo necesites. En cada uno de los casos siempre te va a hacer saber quién es el primer receptor. Enviamos el informe, esto simplemente va a viajar y yo rendidor siempre voy a tener mi respaldo, ¿cierto?, de los informes que se están procesando, es decir, que alguien los está revisando, o si efectivamente está cerrado, que indica que ya pasó por todas las instancias de aprobación. De hecho, vas a poder parametrizar estados personalizados como ese contabilizado que ves en pantalla, con lo cual cada vez que alguna acción se ejecute dentro de la plataforma, va a ir disparando notificaciones tanto push como vía correo para que yo, rendidor, si me voy a historial, pueda entender efectivamente que me revisaron mi informe, que de repente me rechazaron un gasto, en este caso porque no estaba elegible, y que una vez que esto se cerró, me indican que se va a liquidar en el fin del mes. Entonces, de este modo, todos estamos enlazados y si se fijan, hay un folio 2103 que es único, es un correlativo que asigna la plataforma y con lo cual vas a poder tener trazabilidad en el tiempo. Hasta este punto el rendidor, muchos mecanismos de creación, ¿cierto? Todos pensando en que esto sea más fácil, lo puedes hacer desde donde te encuentres sin importar incluso la señal. ¿A dónde viaja esto? Viaja efectivamente al aprobador, que va a tener desde su menú la posibilidad de hacer la revisión de este informe. En esa línea vamos a tener por revisar todo lo que yo efectivamente tenga que visualizar. Por lo tanto, tengo que ingresar simplemente mi informe y sin importar si estoy en un aeropuerto, si soy el jefe de una obra o las tareas que sea que realice, desde mi teléfono puedo simplemente ingresar, visualizar cada uno de los gastos, que además se pueden poner en grande, ver el detalle, ¿cierto? Ver la información que efectivamente se digitó o se leyó o se ingresó al respecto. Sigo teniendo la misma marca del Servicio de Impuesto Interno, el mecanismo de creación, y simplemente tengo que aprobar o rechazar de acuerdo a lo que yo estime conveniente. Si es que rechazo, me obliga o me condiciona, ¿cierto?, a que yo deje un comentario al respecto para que tengamos trazabilidad y transparencia. Y una vez que yo asigno un estatus, él automáticamente me desplaza al siguiente gasto para que yo pueda seguir con mis tareas. Si esto fuese un informe compuesto por muchos gastos, podría simplemente pinchar allí donde dice todos en azulito, hacer una revisión, luego pinchar y masivamente asignar estatus. Una vez que todo tiene efectivamente un resultado para cada uno de los gastos, yo simplemente voy a finalizar mi revisión. Si se fijan, hay un gasto aprobado, uno rechazado. Esto es una realidad, no tiene que ser todo o nada. En la medida en la que yo finalice mi revisión, él va a totalizar en base a la sumatoria de los aprobados efectivamente. ¿Y qué pasa con los rechazados? Si es que son muchos, podrías optar por devolver el informe a la persona para que haga las correcciones correspondientes. Y si es que son muy pocos, podrías optar por reembolsar el grueso de lo que está aprobado y este usuario tendría que crear el nuevo gasto en un próximo informe. Finalizamos nuestra revisión. En este caso, puedo dejar un comentario o puedo simplemente no dejarlo. Si fuese un flujo, me diría que estoy a punto de remitirlo a la próxima hasta llegar al último eslabón, que debería ser la persona de contabilidad y finanzas, para que efectivamente haga la tarea, bien sea de reembolsar o contabilizar. Finalizo mi informe y con esto doy por terminado efectivamente la revisión. Hasta este punto, el uso de la plataforma, digamos desde la versión web, el resto de las herramientas que están disponibles para lo que es control de reportería, etcétera, radican puntualmente dentro de la versión de escritorio. Así que voy a hacer un paneo como bien rápido al respecto porque sé que igual es súper interesante e importante para ustedes que seguramente están vinculados al perfil más administrativo. Así que ahí en pantalla tenemos lo que es rinde gastos de la versión de escritorio.
si nos vamos, por ejemplo, desde el rol de rendidor a informes, vemos el test demo que recién procesamos desde el celular para que vean que además esto cruza de forma inmediata entre ambas plataformas. Y lo que quiero mostrarles para cerrar, ¿cierto? Desde el perfil del administrador, que como les comentaba es este rol súper importante que tiene control sobre las distintas acciones que realiza la cuenta y los usuarios a nivel de parametrización, al margen de pasearme por todas las funcionalidades, muchas de ellas son de configuración y para ello hay procesos de capacitación al medio a nuestros clientes, quiero mostrarles tres tópicos que son fundamentales. Uno de ellos es el Global Empresa. El Global Empresa es un backup que permite efectivamente ver el histórico de todos los informes que se han incluido en la plataforma a lo largo del tiempo y por tanto gusta muchísimo a las áreas contables, financieras y de auditoría porque te permite filtrar utilizando quizás el número de folio, puedo buscar por una persona en particular, puedo entender en las distintas etapas también utilizarlas como buscador. Y esto es muy útil para poder entender realmente cuál es el estatus de un informe en particular. Después tenemos los fondos. Como les comentaba, los fondos pueden ser solicitados dentro de la misma plataforma por los usuarios, fondos por rendir o cajas chicas, ¿ok? Pero además de eso, una vez que se asignan o se solicitan y se aprueban, se crean en esta interfaz dentro del sistema que permite a las áreas contables o financieras poder tener trazabilidad. De ese modo, yo puedo perfectamente buscar cuáles son los recursos que tiene asignado una determinada persona y si ingreso en la medida en la que va rindiendo, estos son reflejados como cargos dentro del sistema y así puedo entender fácilmente cuánto dinero le ha asignado, cuánto de ese dinero ha gastado y en qué lo ha gastado porque queda vinculado al informe y el saldo que va quedando. Todo esto puede cerrarse, ¿cierto? Si es que ya la persona no lo va a utilizar más o puede simplemente incluso abonarse más dinero si es que es un proyecto que quedó inconcluso y hace falta incorporar más. Y finalmente tienes la reportería, que te permite obviamente visualizar rápidamente y en un solo clic cuáles son los tópicos en los que más se está gastando, las personas que más están gastando, ¿cierto? Todo esto evidentemente tiene filtros, bien sea por monedas, si es que manejas varias monedas dentro de tus rendiciones, por lapsos de tiempo, te permite entender la cantidad o el volumen de informes que está pendiente y cuánto estás demorando. A veces hay cuellos de botella, ¿cierto?, en los procesos de aprobación y por más que automaticemos y digitalicemos, si es que una persona dentro del flujo no hace realmente sus tareas a tiempo, vamos a quedar en nada. Desde acá perfectamente puedes rápidamente entender cuánto estás demorando, incluso podrías buscar los tiempos de revisión de los distintos flujos que tengas asignados y visualizar cuánto está tardando cada persona para tomar acciones, bien sea removiéndolo del flujo o haciéndole un llamado de atención, ¿cierto?, para que pueda efectivamente ser mucho más eficiente con las aprobaciones. Y como les contaba, tenemos la exportación que te permite bajar la data de absolutamente toda la información desde el día 1. Vas a poder crear plantillas personalizadas que luego se van a poder exportar en Excel, CSV o TXT, plantillas de todo tipo, no hay un límite, ¿cierto? Puedes crear una plantilla para llevar a tu sistema contable si es que esta la admite, puedes crear una plantilla para llevar a un Power BI y tener una reportería mucho más atinente a tu proceso o para presentar en un directorio, etcétera. Y siempre que quieras integrar esto con tu sistema contable, al margen de los distintos métodos que tenemos, el más recomendado es nuestra API. Tenemos una API de consulta, con lo cual te proporcionamos toda la información y vas a poder hacer la conexión entre ambos sistemas para poder llevar, ¿cierto?, toda la información de los gastos e informes a tu ERP, dejar la contabilización zanjada de una forma automática y no tener que hacer doble digitación al respecto. Así que este rinde gasto, he tratado de hacer un paseo rápido por las principales herramientas que creo que son de gran valor para todas las empresas y que resuelven la transversalidad de los problemas que todas presentan sin importar su tamaño rubro. Evidentemente, al medio de esto hay otras funcionalidades mucho más potentes, mucho más avanzadas que van a depender de la realidad que cada una de las empresas tenga, los tipos de rendiciones que manejen, si es que son gastos internacionales o no. Es decir, todas estas son realidades muy puntuales que demoraríamos muchísimo en poder mostrarlo en un espacio como este, pero que estamos abiertos a que si estás interesado puedas también solicitar un demo o una reunión con alguno de nuestros ejecutivos comerciales y feliz de poder entender tu realidad y hacerte una demostración personalizada con las herramientas que efectivamente puedan agregarte valor dentro de este proceso. Así que espero que te haya gustado. No sé, Diana, si tenemos alguna pregunta ya para ir cerrando en aras del tiempo. Hola, Dame. Sí, tenemos varias preguntas y No te antes... escucho, Diana. Dame un segundito. Ya, vale, no hay ningún problema. Ahí, Sí, ¿me escuchas? sí, ahora sí. Bueno, Dame, tenemos varias preguntas y antes de pasar a la sección de las respuestas, quiero invitarlos a todos
a que hagan sus preguntas. Tenemos acá una tremenda experta en rinde gastos que va a poder responder todas las inquietudes que tengan, así que por favor, todos los que están asistiendo el día de hoy, déjenos sus preguntas por acá. Bien, comenzamos entonces con Carolina que dice, en mi empresa exigen aprobaciones adicionales para rendiciones que superan ciertos montos. ¿Se puede configurar que hayan aprobadores adicionales para estos casos? Sí, no hay ningún problema. Los flujos, como les comentaba, no solo pueden estar integrados por 3, 4, 5 personas, las que ustedes elijan, sino que al medio de esto existe la posibilidad de crear condicionales, bien sea por topes de monto, ¿cierto? Para que si llega a un monto determinado, pase a una persona en particular, pero si no llega a ese monto, siga el flujo convencional de aprobación. Así que sí, tenemos que revisar cuáles son efectivamente esos condicionales, pero se pueden incorporar. Buenísimo. Esto es más que una pregunta, un comentario que nos dice Gilberto de está muy bueno y sencillo de usar y además nos dice correo contacto para solicitar demo. Bueno, Gilberto, en el chat hemos dejado un formulario para que tú puedas colocar allí tu contacto, ¿bien? Y tan pronto terminemos el webinar, te va a estar contactando una ejecutiva para agendar esta demo que necesitas. Así que muchas gracias también por el comentario. Ya, bueno, vamos con la siguiente entonces. Roberto dice, hola, quiero saber qué campos de la boleta o factura lee la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial lee todo lo que es el proveedor, la fecha, el total, la moneda, el RUT o RUC, el número de documento. Y es capaz, en la medida en la que lo vas utilizando, de inferir, por ejemplo, la categoría. Es decir, si todos los días o habitualmente rindes un gasto del Starbucks, por ejemplo, pero te tomas un café, o estuviste en un viaje de un mes y haces esto habitualmente, en la medida en la que cargues los gastos, ella va a comenzar a inferir y cuando crees el próximo Starbucks, él te va a completar también la categoría, a pesar de que no es algo que reposa en el comprobante. Gracias, Dame. Pasamos entonces a la pregunta de Alexis que dice, hola, uso de Fontana. ¿Cómo se efectúa la conexión con API? A ver, en el caso de Fontana es un poco más extenso de explicar, así que lo ideal sería que pudiéramos también contactarlo para poder contarle cómo es que esta integración se realiza. Nosotros efectivamente tenemos una alianza con De Fontana, que es nuestro partner, así que básicamente lo que hacemos es enlazarlos con ellos para que puedan explicarle cómo es que ellos lo asisten para realizar esta conexión. Así que anota por ahí, Di, el contacto de la persona y ahí le vamos a mandar igual el detalle dentro de un documento y alguna ejecutiva lo va a contactar para poder ampliarle tanto cómo se realiza, como los costos asociados, etcétera, que está mejor explicarle puntualmente a él y no hacerlo desde acá. También tenemos como el tiempo corto. Perfecto. Alexis, te vamos a estar contactando entonces. Bien, tenemos entonces a Luis que dice si esta grabación nos la van a compartir. Sí, Luis, la vamos a compartir por correo tan pronto también termine, así que espérala por allí. Y también pregunta si se puede configurar la jerarquía de aprobaciones. Sí, el flujo permite efectivamente que tú puedas ordenar, digamos, eh, cómo van las distintas personas o los distintos actores dentro de tu empresa. Es decir, incluso podríamos parametrizar que una misma persona esté 2 veces. Hay empresas que nos indican efectivamente un flujo que es como bien lineal y acotado, en el que revisa el jefe inmediato, el gerente del área y finalmente contabilidad. Pero hay flujos en los que las empresas nos dicen, primero revista el analista de contabilidad, que ve aspectos mucho más técnicos, ¿cierto? Vinculados a cuentas contables, códigos de centros de costo, etcétera. Si él da el ok, pasa a la jefatura, pasa a la gerencia y luego incluso vuelve a este mismo analista, que es el que se encarga de contabilizar. Entonces, perfectamente puedes parametrizar jerarquía y orden dentro del flujo. Los flujos son realmente bien flexibles en esa línea. Perfecto, también. Clarísimo. Seguimos entonces con Alejandro que dice, hola, queremos saber cómo es la rendición de gastos en moneda extranjera. Ya, a ver, la plataforma en efecto es multimoneda, ¿ok? Puedes crear gastos en cualquier moneda del mundo y lo que hacemos es que desde la configuración vamos a levantar en qué moneda contabilizas tú los gastos internacionales. En ese sentido, una vez que queda preseteado dentro del sistema, también hay que indicarle a Rindegastos quién fija la tasa de cambio, que puede ser el rendidor, ¿ok? Puede ser el aprobador. Hay casos en el que nos dicen, nosotros la ponemos de contabilidad porque utilizamos la fecha del día de contabilización. Eso se puede hacer. O incluso tenemos la posibilidad de activar la tasa automática, con lo cual nadie va a tener que ingresar nada, sino que la plataforma por cuenta propia determina cuándo la moneda de origen del gasto es distinta a la moneda de contabilización y va al Banco Central del país en cuestión a buscar la tasa de cambio del día del gasto.
Entonces, existen esas tres alternativas. Es parte del levantamiento de la información al momento de configurar la cuenta, que la empresa nos pueda indicar cuál de estas se adapta mejor a su realidad. Gracias, Dami. Ahí, bueno, para contarles, estamos llegando un poquito al final, pero vamos a responder un par de preguntas más que tenemos acá en cola. Y vamos con Juana que dice, buenos días, quisiera saber si la función del WhatsApp tiene algún costo adicional. No, está considerada dentro de uno de nuestros planes desde el inicial, así que ahí está incorporada como un desde. Nosotros creemos fielmente en la posibilidad de facilitar esta gestión a todas nuestras empresas, ojalá desde las más chicas. Buenísimo. Ya, vamos entonces con las últimas dos y tenemos a Pedro que dice, ¿qué tan compleja es la implementación de Rindegastos? ¿Cuánto se tarda en promedio? Nada compleja, es muy fácil, ¿ya? Y a diferencia de otros RP o de sistemas como similares, ni siquiera necesitamos realmente la participación de alguien del área de tecnología. Necesitamos a alguien del área de contabilidad y finanzas que conozca a cabalidad el proceso de las rendiciones. Es un proceso consultivo en la medida en la que tenemos un equipo específicamente dedicado a la configuración de las cuentas. Se hace el levantamiento de los parámetros, para lo cual también ya tenemos diseñado un Excel bien simple de diligenciar por parte de la empresa, y con esta información configuramos la cuenta, validamos con el cliente obviamente que todo esté bien, que nos entregue su feedback, y coordinamos el lanzamiento o la entrega de los accesos junto con las capacitaciones. Esto tiene más o menos un tiempo entre 14 y 21 días para empresas que llegan a tener hasta 70 usuarios. Obviamente, después de esa cantidad, los procesos tienden a volverse un poco más complejos y este lapso de tiempo puede incrementarse. Si es que es una empresa muy grande, podría demorar un mes, perdón, podría demorar un mes y medio aproximadamente. Va a depender, evidentemente, en la medida en la que las empresas son mucho más grandes, se vuelve un proyecto un poco más complejo. Pero en términos generales, el proceso de levantamiento es exactamente el mismo y está pensado para que sea rápido, para que sea eficiente y sobre todo para que seamos nosotros quienes les acompañemos en todo momento en los datos que tienen que proporcionar. Perfecto. Y terminamos entonces con Alejandro que dice, que nos pregunta cuál es el valor que tiene este software. Alejandro, Rindegasto se cobra como un fee mensual que depende de la cantidad de usuarios registrados que tengas en la plataforma. Nosotros contamos con varios planes que van efectivamente desde el muy básico, con herramientas simples, pensadas para empresas muy pequeñas, que no queremos dejar por fuera de este proceso de digitalización, hasta un plan Enterprise, ¿cierto?, que va de la mano con procesos de integración, de desarrollos que son un poco más robustos. La idea, evidentemente, es poder pasearnos por distintas realidades con la cual los costos van variando, los costos por usuario, y que esto nos permita dar alcance a todas las empresas, sin importar si es pequeña o grande. Entonces, lo ideal sería, igual dentro de nuestra página web están publicados todos los precios de forma súper transparente, pero la idea sería primero poder tener un espacio en el que entendamos cuál es tu real necesidad. A partir de ahí te recomendemos cuál es el plan que vas a necesitar. Los planes se diferencian uno del otro en función de las herramientas a las que dan acceso. Evidentemente, mientras te mueves hacia un plan más completo, vas teniendo muchas más herramientas y herramientas que son aún más robustas. Así que la idea sería poder hablar contigo, entender tu realidad y recomendarte un plan que efectivamente pueda agregarte valor sin que eso implique necesariamente costos excesivos. Sí. Ahí para recordarle a Alejandro que dentro del chat está el formulario para que puedas dejar tus datos allí y que un ejecutivo de ventas te contacte entonces tan pronto termine el webinar. Así que bueno, por temas de tiempo, Dame, te dejo para que te despidas. Muchas gracias a todos por asistir. No, a ti, Di, y muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar este rato con nosotros, de conocer Rindegastos, de conocer todo lo nuevo que hemos incorporado. Estamos felices de poder tener este espacio con ustedes y la invitación, como dijo Diana, es a que puedan registrarse en el formulario. Tenemos un equipo comercial súper preparado que además está dividido por países y por lo tanto tiene total conocimiento de la realidad tributaria que cada uno de ustedes pueda tener dependiendo de dónde se encuentre ubicado, y ahí vamos a poder hacer una demo bien personalizada, como les decía, para mostrarles las herramientas que efectivamente pueden dar solución a su problema. Así que muchas gracias y espero que podamos generar otro espacio como este muy pronto.